Wolf y Efraín, muchísimas gracias. Si hay alguien que quiera hacer alguna observación a la ponencia del doctor, o quieren cada uno ir esperando en su momento. Sí hay unas preguntas que en un ratito las vamos a ir sumando para que en su momento lo podamos hacer. Si quieren lo pasamos al doctor Sergio Ramírez Cárdenas. Le pasamos el uso de la palabra. Les pido por favor se identifiquen en voz para que quede Muchas gracias, Sergio Ramírez Cárdenas. Antes que nada quiero agradecer, por supuesto, a esta Comisión de Cultura y a su presidente, el diputado Sergio Mayer, por esta invitación a esta importante mesa de trabajo, que me parece que también agradecer la posibilidad de compartir con estas personalidades, todos ellos indispensables en la gestión y en la investigación cultural de nuestro país. Yo quisiera iniciar primero planteando que el patrimonio cultural tiene un carácter dinámico y diverso, es decir, no hablamos de algo dado y estático, sino de una riqueza viva y en constante desarrollo y renovación. A su vez, nuestro patrimonio cultural está ligado a las diversas identidades que conviven en un país caracterizado por su pluriculturalidad, por lo que debemos resaltar lo diverso de sus expresiones. Estos dos elementos, dinamismo y diversidad, dan como resultado un ámbito de análisis complejo de cabo a rabo. Quiero decir, desde la definición misma de la materia hasta las propuestas para su atención, desarrollo, conocimiento, difusión y disfrute por parte de la ciudadanía. Es por ello que se sigue debatiendo el tema y yo creo que se seguirá debatiendo eternamente, porque el patrimonio es algo que está cambiante y es algo que se está construyendo día con día. Por otro lado, no podemos acercarnos al patrimonio como si fuera una suma de bienes a los que hay que conservar únicamente por sus características como objetos. Sería inútil concebir el patrimonio si no es en su relación con los hombres y mujeres, tanto de las comunidades que lo producen como de otras que pueden vivirlo, disfrutarlo y dialogar con él, haciendo de esta experiencia una forma de enriquecer sus vidas. El patrimonio asume, pues, su más amplio sentido en su relación con el mundo social. El dinamismo del patrimonio cultural y de su relación con la sociedad ha provocado la construcción de diversas definiciones. El motor de la evolución de esta construcción ha sido la creciente reflexión no solo sobre la materia cultural en general, sino sobre todo sobre las políticas culturales relativas al patrimonio. Así, en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, celebrada en noviembre de 1972, se considera que el patrimonio cultural son los monumentos, los conjuntos arquitectónicos y los sitios que abarcan las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas arqueológicas. Será hasta iniciado el siglo XXI que la UNESCO lleve a cabo la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. En sus definiciones incluye los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Si bien desde 1989 se había emitido recomendaciones sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular, será hasta después de la convención que se empiece a hablar con mayor frecuencia del patrimonio inmaterial tal y como se concibe hasta la fecha. Más allá de estas definiciones rescatadas de la UNESCO, en México se crea en 1963, dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas, que luego se transforma en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, justamente cuando se adiciona la parte del registro y catalogación dentro de esta institución, dándole carácter de patrimonio cultural nacional a las obras de arte de pequeño formato, así como a los archivos documentales y correspondencia que tienen un valor destacado para entender nuestra historia artística y cultural. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, más allá de su evidente papel nodal en el terreno de la arqueología y la arquitectura histórica, ya había desarrollado durante décadas una labor invaluable en lo que se refiere al rescate,
documentación y difusión del patrimonio cultural inmaterial de México, aunque no lo llamáramos así todavía, a través de la investigación etnológica y etnográfica, así como de la investigación musicológica y etnomusicológica, que ha dado como resultado un acervo infaltable de grabaciones y transcripciones musicales y literarias, aportando miles de horas y partituras, no solo para el conocimiento y resguardo de nuestro patrimonio, sino, fundamental también, para el absoluto goce de muchos de nosotros. En relación con el tema legislativo, tenemos claros avances, pero al mismo tiempo también ciertas limitaciones que nos obligan a preguntarnos qué propuestas serían pertinentes hoy. En mi caso, el énfasis está puesto en el patrimonio inmaterial, aunque me referiré muy brevemente también a otros aspectos de la legislación. Después de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 y su reglamento de 1975, podemos destacar la creación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017 y su reglamento de 2018, como nuevos instrumentos a nivel federal que tienen que ver directamente con el patrimonio cultural. La Ley sobre Monumentos hace referencia exclusivamente al patrimonio material. En el caso de la Ley de Cultura, los artículos 15 al 18 tienen como materia específica el patrimonio cultural inmaterial, involucrando a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, así como a las personas físicas o jurídicas de los sectores social y privado que presten servicios culturales. Fundamentalmente mandata que cada una de estas instancias, en el ámbito de su competencia, desarrollen acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial. También llama a impulsar mecanismos de coordinación entre dichas instancias para facilitar el logro de esas finalidades. Esta misma ley, en su artículo 40, anticipa que la Secretaría de Cultura celebrará convenios de concertación con todos los sectores para promover campañas de sensibilización, difusión y fomento sobre la importancia de la participación de los diferentes sectores de la población del país en la conservación de los bienes inmateriales y materiales que constituyen el patrimonio cultural. En lo que respecta al recientemente publicado reglamento de esta ley, que pensamos que ya no saldría pero salió 2 días antes de terminar la administración, el artículo 11 plantea que la Secretaría de Cultura promoverá que las autoridades locales establezcan sus propios sistemas normativos relativos al patrimonio inmaterial. El artículo 16 incluye al patrimonio cultural inmaterial en el Sistema Nacional de Información Cultural y el artículo 21 prevé formas de participación social y privada en acciones de salvaguarda, así como de sensibilización y difusión. Podemos mencionar otros avances en su reconocimiento como parte de las políticas culturales contemporáneas. En primer lugar está la firma y ratificación de la ya mencionada convención en los años 2003 y 2005 respectivamente. Por otra parte, el ingreso de México y la participación en el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina, CRESPIAL. En tercer lugar, la creación del Grupo de Trabajo para la Promoción y la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, encargado, entre otras cosas, de la elaboración del inventario. Sin embargo, a pesar de hacer gala de nuestra tradición participativa en los tratados y convenciones internacionales, tenemos un rezago en el diseño y la instrumentación de políticas públicas que nos lleven a resultados y avances más importantes en esta materia. Para dar algunos ejemplos, de los 15 países que participan en el CRESPIAL, 7 han publicado el estado del arte del patrimonio cultural inmaterial, 10 tienen publicado su diagnóstico sobre el patrimonio inmaterial afrodescendiente, 4 cuentan con su publicación sobre las artesanías y 5 sobre sus fiestas. México no cuenta con ninguno de ellos. Otro ejemplo, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural, hay 498 manifestaciones de patrimonio inmaterial registradas en el inventario, en un proceso que ha llevado más de 12 años, 498 a nivel nacional. Para nuestro país es un número pequeño en extremo, más aún si hay 100 declaradas en los estados, ¿no? Pero lo que más llama la atención son los datos de la distribución por estado. Mientras Baja California
registra 66, el número más alto del país. Chiapas aporta 36, Veracruz 15 y, paradojas de nuestra realidad, Tlaxcala, sede de la Secretaría de Cultura, 0. A pesar de que a nivel estatal los esfuerzos son claros y aquí está la muestra de ello, las publicaciones del Atlas del Patrimonio Cultural en Tlaxcala. No se trata aquí de comparar la riqueza de cada estado, sino llamar la atención de que no tenemos ni siquiera una idea aproximada de la magnitud y la composición de nuestro patrimonio inmaterial. Estamos convencidos que el marco legislativo existente no ha sido ni es suficiente para avanzar y lograr resultados sobresalientes en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Estoy además de acuerdo con el doctor Wolfi Cottom de que a pesar de esta macrocefalia legislativa, yo reconozco absolutamente la importancia que ha tenido la ley de monumentos, la ley de creación del INBA y la ley orgánica del INAH. Sin ellas el país sería otra cosa, ¿no? O sea, han jugado un papel central, más allá de las mejoras que se le pudieran hacer a esas leyes, han jugado un papel central, no solamente para la defensa del patrimonio, sino para muchos otros elementos más, ¿no? La legislación para proteger el patrimonio inmaterial no se ha desarrollado en la misma medida en la que lo ha hecho la relativa al patrimonio cultural material. Tiene menciones en leyes sobre el patrimonio cultural en general y aparece en programas de cultura y como parte de las responsabilidades de algunas instituciones, pero no profundiza en sus obligaciones ni en los mecanismos para avanzar en la salvaguarda de un recurso que es, sin duda, uno de los reflejos más fieles y la mejor garantía de protección y sobrevivencia de la diversidad cultural de nuestro país en un mundo globalizado que la pone en peligro de extinción. Es por ello por lo que propongo dar pasos para la creación de una ley de alcance general sobre la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que dé pie a normativas estatales y municipales y que garantice a partir de las instituciones competentes en cada caso avances sustantivos en todas las tareas de investigación, catalogación, conservación, protección, fomento, formación, enriquecimiento y difusión de nuestro rico patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto, esta ley que propongo debe involucrar a todos los sectores, incluido el sector educativo, pero también el sector del turismo, que efectivamente no puede ser solamente esa inclinación hacia lo turístico y lo mercantil, sino sobre todo hacia el diálogo intercultural que debe propiciar una ley. Por otro lado, una ley de esta naturaleza debe propiciar también que se borren las lagunas que existen en cuanto al trabajo que están haciendo las entidades federativas, muchos de ellos muy importantes. Algunos estados no tienen ese atlas, no tienen ese catálogo, todavía no lo han iniciado, pero que dé coherencia a todo este trabajo que se está haciendo a nivel nacional y que mandate también a las instituciones de carácter nacional a tener una política clara y efectiva y alineada a los tratados internacionales sobre la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez Cárdenas. Entonces sería una propuesta de una nueva ley. No entraría aquí o hacer reformas en las leyes ya existentes, sino la propuesta sería la creación de una nueva ley. En el caso del patrimonio inmaterial, sí. En el caso del patrimonio inmaterial, sí. Yo creo que la ley de monumentos es una ley que hay que defender a capa y espada, lo mismo que la ley de los dos institutos, las leyes de los dos institutos. Creo que efectivamente estoy de acuerdo y es algo que bueno, cuando yo estaba también en el Instituto de Salud de Bellas Artes, discutíamos mucho esta falta de poder, digamos, de poder intervenir por parte del Instituto de Salud de Bellas Artes en la defensa del patrimonio artístico del siglo XX-XXI. El INBA lo más que puede hacer es ir a la delegación respectiva, levantar el acta o ir a la presidencia municipal, pero de aquí a que se levanta el acta ya tiraron el edificio, ya tiraron la fachada, ya arruinaron las cosas y no tiene, como sí lo tiene el INAH, la capacidad de suspender obra.
Perfecto. ¿Hay alguien que difiera de la propuesta del doctor? Bueno, el problema no es la primera vez que se plantea, ¿eh? De hecho, ha habido varios proyectos de ley de esta naturaleza. El gran muro es la Constitución. O sea, la Constitución no da fundamentos precisamente para la promulgación de una legislación en esta materia, con estas características. Pero además, si se promulgara una legislación de esta naturaleza, ¿qué sucedería con las legislaciones locales? Es decir, habría algo novedoso, algo realmente distinto. La única diferencia sería justamente la participación del gobierno federal, pero para la participación del gobierno federal específicamente en esta materia habría que reformar la Constitución. Ese ha sido el gran tema toral justamente en este sentido, lo cual no quiere decir que no se pueda discutir, que no se pueda retomar el asunto y ver los alcances y límites en ese sentido, ¿no? Y justamente hablando de esos alcances y límites, ¿cuáles serían las reformas que propondrían en la Constitución para que se pudiera llevar a cabo esta ley? No, primero habría que ver si es pertinente o no es pertinente, porque implicaría tener un consenso de las entidades federativas. Así es. Porque implicaría, es decir, habría que discutir cuál es lo intangible nacional, ¿no? Y hacer una lista. Y en ese sentido, acuérdense, siempre el tema del patrimonio cultural es selección. Se adoptan unos y se dejan otros fuera, digamos, ¿no? En ese sentido. Por eso, en ese sentido, mi planteamiento es, ¿por qué no avanzamos con las declaratorias que hay? ¿Por qué no hacemos una lista representativa en donde sí se involucre en términos de política pública el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, que es algo que no hemos hecho referencia al tema de los municipios? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, por favor. Yo quisiera hacerles una ¿Puedes dar tu nombre, por favor? Claro que sí. Soy Nicolás Alvarado y quisiera hacerles una pregunta tanto a Sergio Ramírez Cárdenas como a Wolfi Cottom. ¿Estamos ante problemas que resuelve una nueva legislación o reformas legislativas o estamos ante problemas que son más bien competencia de las políticas públicas? Porque al escuchar las intervenciones de ambos, no necesariamente me queda claro que lo que necesitemos es una nueva legislación, sino la creación de políticas públicas y la realización de tareas de coordinación interinstitucional parecerían poder resolver buena parte de los problemas que ustedes enunciaron, ¿o me equivoco? Yo creo que aquí el tema es, o sea, el tema de una legislación es poder darle cierta coherencia y cierta uniformidad a la política pública a nivel nacional. Hace rato platicábamos en uno de los casos de Tlaxcala, que muchas veces depende del interés y de la voluntad de quien está en el gobierno, o sea, puede ser del gobernador o del titular de cultura, el que esas políticas públicas se lleven a cabo de la mejor forma. Creo que la legislación ayuda, no resuelve, pero sí ayuda, como cualquier legislación, a que esto tenga mejores finalidades. Segundo, la disparidad que hay en cuanto a la información sobre el patrimonio, ya sea declarado o no declarado, sobre el patrimonio intangible, inmaterial que hay a nivel de las entidades federativas, es totalmente heterogénea, es totalmente diferenciada. Es decir, estados que tienen muy poquita información sobre estos temas y otros que tienen mucha información sobre estos temas. Creo yo que también la ley ayudaría a darle una homogeneidad a esa parte, generando instrumentos específicos de catalogación, de hacer los inventarios y generando también la coordinación de las distintas instancias estatales, municipales, estatales y federales, además de la intervención de la sociedad civil, que es fundamental en el caso del patrimonio inmaterial, porque mucho de este patrimonio se genera, bueno, casi todo, desde las comunidades directamente. Entonces, creo yo que en ese sentido ayudaría. Me parece que sí habría que hacer una revisión de los artículos constitucionales. Creo que el artículo 73 sí facilita ya
el que el Congreso pueda legislar sobre este tema. Me parece, no soy especialista yo en ese punto, y el doctor Cottom tiene mayores elementos, pero yo entiendo que el artículo 73 y ya con el artículo 4 como está, también a facilitar, es decir, estas nuevas reformas a la Constitución no son las mismas que en los 70s, donde ahí sí hubo una barrera clara constitucional para la legislación. Creo que hoy, como está la Constitución, facilita de alguna manera el poder legislar sobre estos temas. Yo creo que es una ley compleja, o sea, si es que se cree pertinente, si se considera pertinente, es una ley compleja porque el tema del patrimonio en general es ya lo decíamos, complejo, pero el del patrimonio material aún más todavía. Entonces, creo que sí implica no esta mesa de trabajo, sino una discusión amplia dentro de las propias instituciones y sobre todo dentro de las entidades federativas, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Muchísimas gracias. Pero mi punto de vista es, en atención a la pregunta que hace Nicolás, yo creo que en este momento, a partir de lo que existe en términos de instrumentos jurídicos, el problema es de política pública. Las entidades federativas se quejan permanentemente de que no cuentan con recursos en su presupuesto justamente para atender la preservación, la protección de, digo yo, de diversos bienes que han sido declarados. Entonces, es decir, por eso digo, a veces las leyes se convierten en buenos deseos sin que se concrete, digamos, una política de preservación, de protección concisa, específica. Entonces, desde mi punto de vista, en este momento, para mí el problema es de política pública, de coordinación, de instrumentos locales, municipales, etcétera, en ese sentido. Sí coincido con el doctor, en que podría ayudar, por eso no descarto que se pueda discutir el tema de la construcción de una ley en esta materia. No me lo imagino todavía aún hoy, por una simple y sencilla razón. La fracción 29ñ del artículo 73 constitucional da la facultad para expedir leyes que tengan como objetivo coordinar las políticas públicas de las entidades federativas, gobierno federal y municipal. No dice que tengan facultad para expedir leyes en materia del patrimonio cultural inmaterial. Y acuérdense que estamos en un sistema positivista, ¿no? En ese sentido, justamente, desde mi punto de vista, no da la Constitución. Pero en lo que eso llega, yo sí creo que podemos avanzar en temas de política pública, y ahí se requiere la colaboración de los distintos poderes, de los distintos órdenes de gobierno. Entonces, desde mi perspectiva, ese es el principal problema, y entonces se puede ir avanzando justamente en ir discutiendo la viabilidad, la posibilidad en este sentido, porque si cambiamos la Constitución así nada más porque sí, sin políticas, yo me imagino qué va a pasar con las entidades federativas, cómo van a reaccionar, les vamos a quitar una parte, un ámbito ahorita que les corresponde y vamos a centralizar esto otra vez. De por sí el artículo 4 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales es un artículo muy peligroso, es un artículo muy centralista. No lo hemos reflexionado en su justa dimensión. Entonces yo creo que ahí hay que ponerle mucha atención. Muchísimas gracias, doctor Cotton. También pidió la palabra la antropóloga Aida Castillejos. Le pasamos el micrófono, por favor. Muchas gracias. De los elementos que acaba de señalar Sergio Ramírez en su intervención, tanto en su ponencia como en la respuesta, me parece que está tocando uno de los elementos muy centrales al hablar de patrimonio cultural inmaterial, que es justamente la dificultad o el reto que implica no pasar el patrimonio, digamos, lo que hemos visto como patrimonio material, no transferirlo al inmaterial, porque como bien señala, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, el punto es el sujeto que lo produce, no el objeto que produce, ¿no? Y ahí es en esa cuestión, en términos de política pública, catálogos, etcétera, cómo pensar la necesaria y absoluta participación de quienes producen ese patrimonio. Creo que ahí es en donde está el elemento,
porque efectivamente el cúmulo de experiencias que hay de declaratorias, listas a nivel estatal, a nivel federal o a nivel, o a nivel internacional, nos da un ámbito, una materia de análisis muy, muy rica, muy pertinente para evitar los riesgos de la patrimonialización. Porque lo que ha llegado a suceder con este tipo de experiencias es una atomización de un patrimonio que tiene que ver con un sentido como más comprensivo, ¿no? Entonces se patrimonializa un platillo, se patrimonializa una danza, se patrimonializa, y entonces se vuelve a una atomización que efectivamente, como decía el doctor Cottom, ¿cuáles son los factores que llevan a esa selección a partir de la cultura en su sentido más complejo a aquello que se considera patrimonio cultural? Y hablando del patrimonio cultural inmaterial, como bien lo señaló al inicio, es algo totalmente dinámico. Y si no hay la participación de quienes lo producen, no es lo mismo que pensar en los criterios para la definición de un monumento arqueológico, de un monumento histórico. Me parece que los puntos que señalan son absolutamente centrales. No sé si quiera continuar haciendo uso de la palabra en su intervención, ya que de una vez. Bueno, agradecemos mucho la invitación y el interés de llevar a cabo esta mesa. Recibimos la invitación con mucho agrado y con mucha responsabilidad. Efectivamente, al inicio se decía que si es una ley anacrónica o viejita la del instituto, estamos por cumplir 80 años la próxima semana, lo cual nos complace, nos llena de alegría, nos llena de grandes retos, porque efectivamente repensar el instituto a 80 años en contextos como en el que estamos, pues no es una tarea fácil, pero es una tarea absolutamente necesaria, ¿no? El momento en el que se crea el instituto no es aquí lugar para ahondar en esto, pero tenía efectivamente un sello muy, muy central la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Secretaría de Educación Pública. Ese elemento absolutamente central en el actuar del instituto vinculado a educación es algo que hoy por hoy se requiere fortalecer sin que ello, o sea, estamos ahora en la Secretaría de Cultura y nos da otra cobertura, otro actuar, pero la necesidad de enfatizar la parte educativa del actuar del instituto es algo absolutamente central. Efectivamente, el instituto, la ley que lo crea es de 1939, el 3 de febrero de 1939, ha tenido algunas reformas como la de 85, está efectivamente ya ahí en la fila para continuar con el proceso, el reglamento de la ley, un proyecto de reglamento de la ley orgánica que ya ha pasado por diferentes revisiones y estamos así como que a un paso de que pueda ser revisada. Fue un proceso largo, coordinado por el doctor Cottom, en donde realmente se logra pues retomar toda esta gran experiencia del instituto en sus 80 años, que hacen que sus funciones sean totalmente vigentes, su actuar sea totalmente vigente. Efectivamente, lo que nos mandata la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la investigación científica sobre antropología e historia, relacionado principalmente con la población del país y la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico, la protección, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son competencia del instituto, además de la enseñanza, ¿no? Porque además todo este andamiaje, digamos, legal, pues la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, históricos, artísticos. Pero uno de los puntos muy centrales que se plantea y que modifica, digamos, la manera en la que tenemos que estar actuando en los distintos ámbitos de nuestra competencia es el carácter pluricultural de nuestro país, ¿no? Ese sentido que en la reforma constitucional de 92 y después de 2001 y 2011, pues también nos ponen en otro elemento, pero como bien señalaba el doctor Cottom, esta macrocefalia lo que lleva es también a la necesidad de armonizar
muchos de estos elementos legislativos, federales, estatales, pero también internacionales, ¿no? Estamos claros que una ley sobre cultura no es solamente garantizar el acceso a la cultura, sino reconocer los derechos culturales que tienen los pueblos y las comunidades. No es solamente cómo regular y cómo garantizar el acceso, sino es fundamentalmente el reconocimiento de los derechos culturales y de manera muy particular el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas. Nos parece que entrar a una discusión sobre una legislación en torno a patrimonio cultural nos debe llevar a una reflexión de gran calado para evitar la naturalización del concepto patrimonio cultural, ¿no? Que de repente parece como que todo mundo asumimos y sabemos de lo que estamos tratando, pero las implicaciones en términos de política pública, en términos de legislación, pues nos llevan a diferentes ámbitos, ¿no? Y este concepto sabemos que uno es el que está marcado en los tratados internacionales, el otro es la prevalencia que ha existido también en estos tratados internacionales y en instrumentos legislativos a nivel nacional, es que prevalece el enfoque descriptivo respecto a la cultura. Se le describe por sus elementos, no se le describe necesariamente como el concepto que le da todo ese sentido a lo que de manera general se llama expresión, manifestación o elemento cultural. Esto sabemos que tiene que ver pues con la técnica jurídica de qué es lo que la compone, pero lleva a ir parcializando esto que se considera cultura y también cuando llegamos y cuando esto se traduce en términos de patrimonio cultural inmaterial. Nos queda muy claro que la lista de patrimonio mundial, cultural y natural ha sido un elemento muy central en el reconocimiento y en la protección, y que en lo que respecta al patrimonio inmaterial, la tarea que está pendiente, muy pendiente, es la de los inventarios. Más que pensar en el enfoque de la generación de listas representativas, es cómo generar formas de catalogación, de inventario, que requerirán metodologías muy específicas por la necesaria participación, como decía hace un momento, de quienes producen ese patrimonio cultural que llamamos inmaterial, ¿no? Nos parece que sí, uno de los riesgos del patrimonio cultural inmaterial es el riesgo de la atomización, ¿no? Y de la atomización, de la folclorización y allí sí también de la mercantilización, ¿no? Porque entonces digamos que se le desdibuja el elemento de donde emerge. Nos parece que es muy útil en esta manera de pensar el patrimonio cultural ponernos también en el ámbito de los riesgos y los despojos que ha habido sobre el patrimonio cultural llamado patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Los casos que hay de denuncia de robo de diseños, de plagios, pues son también otro de los campos que es importante poner por lo menos en una mesa de análisis, porque ahí es en donde se moviliza también el sentido de patrimonio cultural, ¿no? La otra parte, el otro punto que también es muy central analizar es el marco institucional para poder ver esta concatenación que hay en las distintas funciones, por ejemplo, del recién creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hablando ya a nivel más de política pública, ¿no? Las competencias del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, las competencias de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, las competencias del propio instituto y del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial que se señala en el reglamento de la Ley de Cultura, ¿no? Y otros organismos que se han generado por parte, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, que es la Comisión para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial. Hay experiencias que se están dando, pero no necesariamente están articuladas de manera pertinente, y nos parece que esto sí es uno de los aspectos de política pública que tendríamos que
que analizar, ¿no? El otro punto, para no extenderme, me parece que la discusión que se dé entre nosotros será más también de gran utilidad, pero no queremos dejar de mencionarlo, pues tiene que ver con el problema presupuestal de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el cumplimiento de sus funciones. Yo le dejo. Pide el uso de la palabra la doctora Mari Carmen Serra-Puch. Pues yo quería hacer una mención cuando lea mi documento. Ya saben que yo defiendo siempre la arqueología, pues es mi profesión, y a la UNAM. Y lo hemos discutido ya en varios foros. A mí ni soy legisladora, ni sé mucho de leyes. Yo creo que el ejemplo para seguir siempre es Wolfi, que me platica y me cuenta y lo escucho con mucho interés, pero al ser una usuaria como investigadora, y no he oído la palabra investigación en toda la reunión, nosotros los investigadores hacemos patrimonio, sobre todo el arqueológico lo hacemos los arqueólogos. Si no excavamos un sitio, el patrimonio está escondido. Entonces, estamos trabajando en eso. Y mi discusión siempre ha sido que la ley del 72 le da todas las atribuciones a un instituto que es nuestra alma mater, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero se dedica más bien a cuestiones muy normativas y deja fuera todas las otras instituciones que estamos investigando patrimonio, que podemos aportar muchísimo, no solamente en la defensa, porque siempre estamos tratando de defenderlo, sino en la investigación y en la creación de patrimonio. Porque el concepto de patrimonio material, y en este caso, y lo tengo en el trabajo de que el patrimonio arqueológico es solamente material, no es verdad. O sea, el patrimonio de un sitio arqueológico implica también el reflejo de mucho patrimonio inmaterial. Y como comentábamos en una reunión anterior, yo creo que si tuviésemos una definición más amplia de lo que es patrimonio, y no esta división de cultural e inmaterial, la ley podría ayudar en ese sentido. Lo mismo es un conocimiento tradicional de los mayas antiguos que un conocimiento tradicional de los mayas actuales. El cero es un patrimonio inmaterial quizá, pero hay que defenderlo porque es un invento de los mayas. Entonces, yo creo que en esta idea de cambiar la ley del 72, que yo creo que sí hay que modificarla, precisamente por eso, porque deja fuera o dependemos definitivamente a través de esta ley del artículo del 72, todas las instituciones que trabajamos y estudiamos el patrimonio no tenemos ninguna participación en las decisiones que se hacen sobre el patrimonio en este país, ninguna. Lo investigamos, pero no podemos participar en los cuerpos colegiados que tiene el INAH para decidir si un sitio arqueológico va de aquí a acá o si hay que hacer una poligonal abarcando más áreas, etcétera. Yo lo traigo escrito, pero quería participar en ese sentido, que creo que la monopolización del INAH ya cumple 80 años. Hemos siempre intentado de participar otras instituciones educativas del país en eso, en la investigación y en las decisiones sobre patrimonio de este país. Doctora, ¿quiere continuar con su ponencia? Es un poquito larga, no importa. Pues, de cualquier forma le va a corresponder. Sí, igual si nos ayuda a sintetizar a no más de 10 minutos por el respeto al perfecto. Bueno, yo volviendo a esto, lo que quiero hacer es proponer nuevas definiciones y nuevas formas de protección y gestión del patrimonio, en este caso arqueológico, principalmente aquel que por sus características no encaja en los conceptos de monumentalidad, belleza o grandiosidad. La investigación arqueológica en México tiene que ver con el desarrollo que han tenido las instituciones oficiales a cargo de la salvaguarda y protección del patrimonio arqueológico.
En los primeros años de la época independiente de México se trató de fomentar el conocimiento del pasado prehispánico para apoyar las ideas de una patria fuerte y nueva. Y ese es otro punto fundamental. El patrimonio es identidad. Y ese término quizá, yo no sé de leyes, pero debería de ir también, es decir, lo tangible y lo tangible da identidad a nuestro país. Y de ahí arrancó todo. Fue Guadalupe Victoria el primer presidente de México que impulsó la fundación de un museo en donde se reunieron objetos de la antigüedad indiana. Siempre se ha tratado de decir, ¿qué es México? ¿Quiénes son los mexicanos? Pues todo este pasado es fundamental para definir la identidad. Durante el porfiriato, don Porfirio hizo una serie de excavaciones, entre ellas en Teotihuacán, en Oaxaca, en el área maya, para tener una mayor posibilidad de identificar la nación mexicana en relación a el resto de Europa y de la propia América. Todos estos proyectos que hicieron le dieron al patrimonio arqueológico un enfoque distinto que lo colocó en el centro de la atención para políticos e intelectuales. Todos los presidentes de México siempre han tenido un sitio arqueológico para ellos, ¿no? O sea, y eso hace que excaven en Teotihuacán, que excaven en Templo Mayor, etcétera, etcétera. Y claro, de ahí se agarran para reforzar este concepto de identidad. Surgen los símbolos nacionales a partir de esto, el águila sobre el nopal, todos estos elementos, Quetzalcóatl, la piedra del sol, está en las monedas, está en todos lados, son elementos que nos identifican como mexicanos. Fue entonces, en 1939, que como decía Zaira, la presidencia del general Lázaro Cárdenas, cuando se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nuestra escuela, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esto consolida la investigación arqueológica en el país, pero sin embargo, el hecho de que esta disciplina se estudia y se ejerce en esta institución oficial, le resta la posibilidad de contradecir los mandatos del gobierno de la República, que es por tanto el gestor del patrimonio arqueológico y su custodia. Está el decreto que cuando yo fui directora del Museo de Antropología, podíamos decir, esta pieza no se va, y el presidente va a una exposición en el exterior, porque decíamos que era una pieza especial, etcétera, y el presidente podía por decreto decir qué pieza salía a la exposición y si regresaba o no regresaba. Por lo tanto, la arqueología mexicana depende del presupuesto del gobierno y eso conlleva a hacer proyectos que se encaminan a estudiar y proteger los grandes sitios monumentales arqueológicos, mayas, zapotecos, teotihuacanos. De ahí se dan los descubrimientos de tumbas, de pinturas murales, hallazgos, algunos de ellos fortuitos y otros buscados. Todos estos sitios de los que conocemos han tenido que ser resguardados del saqueo, que es otro tema importante que para eso fue la ley del 72, para evitar ese saqueo que teníamos, ¿no? Que la difusión tanto de los hallazgos como de los edificios provocó, no solo entre los coleccionistas mexicanos, sino también entre los coleccionistas extranjeros. Sin embargo, como decíamos, fue hasta 72 que se promulgó esta ley del patrimonio en la que pudieron intervenir arqueólogos de mucho renombre y prestigio. Y tengo que decir que en esa ley sí hubo intervención de investigadores de la UNAM. Entonces, por lo menos en el 72 la UNAM pudo trabajar con los colegas del INAH en la realización de la ley del 72. Y avanzó en aspectos como las definiciones de patrimonio arqueológico y en la reglamentación del trabajo arqueológico bajo el permiso del Consejo de Arqueología del INAH. Aquí hago un paréntesis. En el Consejo de Arqueología del INAH, que es el que toma las decisiones sobre el patrimonio arqueológico, sobre los proyectos de investigación, es solamente del INAH. Entonces, mi propuesta siempre ha sido que en ese consejo tiene que haber investigadores de otras instituciones de México, la UNAM y otras universidades públicas que podrían participar también en las decisiones porque hacen arqueología. Dependemos del INAH, les tenemos que pedir permiso, etc. Por lo que refiere al tema de presentación, de esta presentación, yo quiero definir
patrimonio como el resultado de una selección, decíamos. Uno decide qué es patrimonio y ahí se amalgaman razones simbólicas y subjetivas. El monumento histórico, por lo tanto, es el núcleo del llamado patrimonio nacional en este momento de exaltación del concepto nacional. En ese sentido, como decía, el hecho de tener un monumento nacional aplica el concepto de Estado-nación. El patrimonio cultural es inseparable de este proceso de construcción de identidades. Pues al ser enunciado, reconocido e incluso sancionado legalmente, fomenta que los individuos que constituyen este grupo adquieran un sentimiento de pertenencia al mismo. Por ello, el patrimonio cultural puede considerarse como el soporte preciso para objetivar una identidad histórica compartida. Todos nos sentimos dueños, y lo dice la ley, el patrimonio es de todos nosotros, los mexicanos. Ser mexicanos, ser dueños de Teotihuacán. Entonces, ¿por qué no podemos decidir cosas sobre Teotihuacán, ¿no? Que siempre están las broncas, que si el concierto, que si no se hizo el concierto, etcétera. Entonces, en fin, la identidad cultural de una nación o de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, otro instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, lo que decía era las relaciones sociales, los ritos, las ceremonias propias. Esto es el sistema colectivo de valores y creencias, además de encontrar expresión física y simbólica en los monumentos, en las ciudades históricas, en los objetos exhibidos en los museos o en general en el tema que también es fundamental, el paisaje cultural. Hablábamos de este atlas del paisaje cultural. O sea, en todo México hay un paisaje cultural. Vayamos donde vayamos, no solamente tenemos el medio ambiente, el mar, etcétera, sino que hay una cultura atrás, hay un grupo que utiliza esa cultura. La definición de patrimonio cultural, entonces, depende fundamentalmente del concepto que se tiene de cultura. De ahí que es necesario esclarecer que no solamente lo hecho por el hombre, sino todo aquello que utiliza en su beneficio, transformado o natural, es parte de su cultura. No podemos concebir las manifestaciones culturales como entidades aisladas. Siempre un resto arqueológico forma parte de un contexto. Si este ha desaparecido, si desaparece el contexto donde estaba la pieza arqueológica, con el saqueo o con una obra pública, el objeto pierde todo valor valor explicativo, pero no pierde su valor cultural. Por ello, la arqueología cada día avanza más al proyectar la cultura como el conjunto de acciones realizado por el hombre para transformar su entorno o para utilizarlo, por lo que tiene el mismo valor cultural una escultura de un dios que representa una complicada cosmología que un canal de riego, una terraza, una chinampa, un foso defensivo. Ese es lo que deberíamos de concebir. El patrimonio cultural no solamente es la pirámide, ¿no? Por eso Wolfi comentó lo de Calakmul. ¿De qué vivían esas personas? ¿Qué hacían? ¿Cómo cultivaban? ¿Qué instrumentos utilizaban? Entonces, por eso el concepto de patrimonio, quizás si cambiamos el concepto de patrimonio, la ley puede ser más adecuada a lo que consideramos. Desafortunadamente, el patrimonio cultural no ha sido siempre concebido en esta totalidad de relación hombre-naturaleza, y solo se ha incluido en él objetos de cultura material a partir de sus aportes estéticos, etcétera. El sitio arqueológico, por lo tanto, no se encuentra aislado o independiente, forma parte de un sistema geográfico de una región donde existen numerosos asentamientos humanos que en su momento fueron habitados por distintos grupos con finalidades muy variadas. Por ello, el conocimiento de un sitio arqueológico es inseparable de la región que lo rodea o de los nichos ecológicos de donde está emplazado. Un sitio ubicado en las riberas de un lago, al pie de un monte o en lo alto de una montaña nunca será igual. Cada uno tiene su razón de ser y el entorno natural juega un papel esencial
El medio define las características del sitio y el tipo de actividades efectuadas ahí. Con estos antecedentes, nos vemos en la necesidad de modificar nuestra construcción del concepto de patrimonio cultural. Este es el resultado de la actividad humana, pero los hombres no pueden desarrollarse culturalmente sin un entorno natural que les permita su sobrevivencia. En fin, estos son los temas que yo quería tratar y sigo insistiendo en que en este momento nos corresponde a los arqueólogos mexicanos definir el concepto de patrimonio para profundizar así en la legislación. No nada más de hablar bienes muebles y bienes inmuebles, etcétera, sino tener un concepto más amplio de lo que es patrimonio, y eso ayudará mucho a legislar sobre él. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Mari Carmen. Como vemos, se ha coincidido mucho también con el tema de nuestras tradiciones, de lo que nos da identidad en nuestros pueblos indígenas, y justamente quisiera aprovechar para saludar que se incorpora a la mesa la diputada Irma Juan Carlos, que es presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, que nos hace el honor de estar con nosotros, y también, por supuesto, en cuanto gustes hacer uso de la palabra, que va a ser realmente importante escuchar tu punto de vista. Bienvenida, presidenta. Qué gusto verte nuevamente. Y dándonos cuenta y coincidiendo en que la universidad ha sido parte fundamental de los temas de investigación, me gustaría ceder la palabra al doctor Hernán Salas Quintal, que es coordinador de posgrado de Antropología de la UNAM, para darle seguimiento a estos temas. Buenos días, y agradezco la oportunidad de poder estar en esta reunión. Señor diputado, soy Hernán Salas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Bueno, voy a comentar nada más algunas cuestiones. Creo que hay muchas coincidencias. Nos pusimos de acuerdo con la doctora Serra para complementar un poco nuestras intervenciones, enfocarme un poco más en lo del patrimonio inmaterial o intangible. Efectivamente, como se ha comentado y es bastante evidente, el patrimonio intangible es un patrimonio dinámico y efímero, ¿no? No es un patrimonio tan sólido, desde luego, como un edificio, ¿no? Entonces, es un patrimonio mucho más difícil de proteger, mucho más difícil de registrar, mucho más difícil nos presenta una serie de desafíos el poder mantenerlo vigente, mantenerlo protegido y mantenerlo registrado. Efectivamente, la dicotomía entre lo material y lo inmaterial es ya innecesaria. Creo que las definiciones de patrimonio cultural atienden a la necesidad de ver el complemento que hay entre un objeto y los sujetos que lo crearon, ¿no? Y desde luego, desde ese punto de vista, la importancia que tiene para la construcción de identidad, no solo la construcción de una identidad, sino la reproducción, el fortalecimiento de identidades culturales, nacionales, locales, regionales, en las cuales las comunidades que han originado, que han producido el patrimonio cultural o la cultura en términos más amplios, se vuelve fundamental. En este sentido, el no contar con todos los instrumentos necesarios para su registro, estudio y protección conlleva varios riesgos. Uno de ellos es el separar el objeto cultural de sus creadores, ¿no? O de las comunidades que dieron origen a estos bienes, a estos patrimonios culturales. Es decir, descontextualizar. Muchas veces el exceso de patrimonialización de algunos bienes culturales o patrimonios culturales conllevan esta idea de que las comunidades lo ven separado de ellos y lo empiezan a ver ya como el patrimonio de otros, cuando el patrimonio realmente no se puede concebir sin una pertenencia, ¿no? Es decir, quiénes son los creadores y por lo tanto los usuarios fundamentales de ese patrimonio. El otro tiene que ver con la vinculación muy estrecha que se ha establecido entre los patrimonios culturales y el turismo
el turismo entendido como este turismo un poco avasallador, ¿no? Nosotros estamos planteando más bien la idea de un turismo cultural, vincular estos patrimonios a las necesidades que tienen las comunidades que han generado estos patrimonios para su beneficio, ¿no? No solamente para el beneficio de una industria que a veces está beneficiándose sin considerar los beneficios que las comunidades que han creado estos patrimonios podrían tener, ¿no? Y rápidamente me gustaría comentar cuáles han sido los aportes que la UNAM modestamente hemos empezado a realizar hace muchos años. Bueno, el patrimonio cultural no es un tema nuevo en la universidad, es un tema que se ha trabajado desde siempre, efectivamente no solamente en la creación o en la formulación de leyes y de políticas, sino también de estudios y de una serie de publicaciones que nos están hablando del patrimonio nacional desde siempre, por lo menos desde el siglo XX, en donde la universidad ha tenido una fuerte intervención. Nosotros desarrollamos efectivamente una metodología para el registro y sobre todo para el registro del patrimonio cultural hace algunos años. Esto que comentó la doctora Serra, un atlas del paisaje cultural con un concepto que pudiera involucrar tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial, pero también natural, arquitectónico, artístico, ¿no? Hace 10 años justamente nos veníamos acordando, hicimos este atlas del patrimonio cultural de México. Aquí está contemplada información de todo México, justamente en el año 2009, con la Comisión de Cultura de ese entonces, de la Cámara, y ahí nos dimos cuenta de la importancia de vincular, cuando se está hablando de información y de bases de información, de vincular los datos demográficos con los datos ambientales, socioeconómicos, culturales, etcétera. Eso se logró en su momento. Esto ya no tiene validez porque han pasado 10 años y probablemente muchos de los bienes culturales y de los patrimonios culturales registrados en ese momento o ya no hay, o ya no existen, o hay otros muchos que han quedado fuera. Entonces esto tiene que ser una metodología y un trabajo constante, permanente, dinámico. Producto de eso, después desarrollamos lo que es el Atlas del Paisaje Cultural. Hicimos el ejercicio con el Estado de Tlaxcala, ¿no?, donde están considerados el registro, la difusión, la socialización, la protección, la vinculación con la sociedad, datos demográficos ambientales, a nivel municipal, a nivel estatal. Pero con esto se sumó, entendemos, un atlas cultural no puede estar descontextualizado, sería contradictorio con nuestra propia metodología, por lo tanto esto está vinculado con lo que es la infraestructura urbana, con la infraestructura rural, con los servicios, con las actividades económicas, con las actividades políticas, etcétera. Hace algunos años, y también pensando en esto, se creó en la UNAM en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, que justamente lo que busca es formar profesionales, que todo esto que estamos aquí hablando sea profesional, se profesionalice, ¿no? Hay egresados de estas carreras, de esta carrera en particular, que ya están trabajando en muchas entidades culturales en el país, en los municipios y a nivel federal en algunas instituciones, ¿no? Y hace unos años también, conjuntando distintas iniciativas que tienen que ver con el estudio y la protección del patrimonio cultural, se creó el Seminario Universitario de Investigación sobre el Patrimonio Cultural, que reúne a las facultades de Filosofía y Letras, Arquitectura, los institutos de investigaciones antropológicas, estéticas, jurídicas, geografía y biología. Que lo que intenta este seminario, que lo coordina la doctora Serra y yo también participo ahí, es justamente poder vincular los distintos esfuerzos que se han hecho en las distintas entidades de la UNAM para hacer una contribución que es la que nos corresponde como universidad, y el aporte que la universidad puede hacer a esta materia, que es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.
A mí me gustaría ahora pasarle el micrófono a la maestra Dolores Martínez Orralde, que es subdirectora general de Patrimonio Artístico, que justamente estamos escuchando toda la problemática que tienen con el INBA para ver nosotros desde la parte legislativa cómo podemos aportar, ayudarles. Han comentado que necesitan también apoyo para que tengan de alguna manera la facultad de intervenir en su momento para evitar que se estropee o que estropeen algún monumento cuando se está haciendo algún cambio, que creo que el ejemplo está ahorita con el Centro Scope, que creo que no se había definido en su momento, pero sería interesante saber cuáles son las necesidades de parte del INBA para que nosotros también pudiéramos trabajar a favor de ustedes. Muy bien, muchas gracias, señor diputado. Pues gracias por la invitación a nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Bueno, pues la reflexión que traemos es justamente sobre el patrimonio artístico. Sin duda, pues es un gran reto, si bien ya se ha dicho aquí, la competencia normativa que nos cobija con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un poco los primos hermanos, sin embargo las condiciones son diferentes. Para tratar de acotarme en tiempo, les voy a compartir algunas reflexiones que traigo acotadas. La evolución de las ciudades en el siglo XXI pues, ha despertado nuevas inquietudes en el gremio de arquitectos y urbanistas. En el mundo entero se discute acerca de la forma de hacer ciudad. Se cuestiona la actuación de instancias públicas y privadas frente a la planificación urbana y sobre intervenciones diversas en el patrimonio urbano arquitectónico. Se plantean nuevas interrogantes en relación con la protección de los bienes culturales, así como nuevos criterios para renovar la planificación urbana, y para ello se establecen nuevos conceptos asociados, como son la sustentabilidad, el derecho a la ciudad, el derecho a la cultura, el diseño participativo, la inclusión, por decir algunos. Además, se reconocen en las ciudades contemporáneas algunas problemáticas de gran trascendencia, como los diversos fenómenos asociados al cambio climático, la explosión demográfica, la desmedida expansión urbana, las transformaciones en la dinámica económica, en el turismo cultural y las alteraciones o modificaciones en la apropiación del espacio público, como algunos ejemplos relevantes. En el caso de México, sin duda, se han evidenciado en numerosas ocasiones las debilidades de la planeación urbana tradicional en relación con la protección del patrimonio natural y el edificado, así como su marco jurídico y de actuación, razón por la cual es imperiosa la necesidad de una profunda revisión y análisis en torno al modelo vigente. Es decir, corresponde a todos los actores involucrados en este tema, como son autoridades, la academia, profesionales, especialistas, vecinos, usuarios y propietarios, asumir el reto de una reflexión seria en relación con la puesta en valor y la salvaguarda de los sitios y monumentos, pero con especial atención al patrimonio moderno, nuestro pasado reciente. Evidentemente, la planificación urbana en nuestro país debe abordarse multidimensionalmente, integrando a todos los actores en los procesos de análisis y en los procesos de estudio que lleven a las autoridades normativas a la toma de decisiones conciliadas, apostando y provocando una renovada apertura de actuación institucional, en apego al marco jurídico nacional y, desde luego, tomando en cuenta los acuerdos internacionales que muchas veces no se consideran. Es indispensable renovar los distintos enfoques para la protección y los alcances de intervenciones en el patrimonio urbano arquitectónico a fin de dar respuestas a las necesidades de los nuevos espacios urbanos. Asimismo, las instituciones deben contar con directrices e instrumentos que aporten en la construcción de objetivos comunes, en el desarrollo de una nueva agenda incluyente y multidisciplinaria. Yo creo que es momento que la arquitectura dialogue con la historia, ¿no?, con otras disciplinas, que no solo el arquitecto es el todopoderoso ni el ingeniero, sino tenemos que socializar el tema del patrimonio y sobre todo el patrimonio reciente. En la actualidad es apremiante el fortalecimiento del marco jurídico local y federal. La política urbana del país debe reorientar su mirada hacia la protección de los bienes culturales y promover la conservación
integral de los monumentos artísticos en el territorio nacional, considerando que nuestras ciudades son entes vivos, sujetos a una dinámica permanente que requiere respuestas prácticas y de una colaboración, insisto, interinstitucional y la suma de experiencias de las buenas prácticas. Aquí la visión acotaré esta revisión de ver al monumento, no ver al monumento con un ente aislado. Si bien ya se ha dicho aquí, está por qué tiene valor la colonia Roma, la colonia Hipódromo o la ciudad de Mérida, Yucatán. Cada una nos va contando una historia, pero no estamos acostumbrados a leerla de manera individual y no como un conjunto. Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, se planteó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en 1972, que ya aquí ha sido mencionada, y que propone como unos objetivos de desarrollo sostenible, entre los que destaca el objetivo número 11, destinado a las ciudades y comunidades sostenibles, y en el que sin duda se requerirá vincular los aspectos patrimoniales con este propósito. Recordemos que también hay distintas instancias y comités a favor del patrimonio, como es el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMOS, que tiene una presencia en México. Asesora a entidades públicas y privadas, además de la participación de sus miembros en los programas de formación para la conservación del patrimonio cultural. Y sin duda la participación de la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH, quien encabeza la tarea institucional de México como Estado parte en la gestión de las propuestas de sitios y monumentos para su ingreso en esta lista de Patrimonio de la Humanidad, que también ya se ha acotado. Está también la instancia llamada Docomomo México, que es una organización cuyo trabajo es trascendental para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico del siglo XX, que poco se conoce y divulga, dedicado a la documentación y conservación del movimiento moderno en arquitectura. Desde la política pública nacional, el quehacer de la Secretaría de Cultura Federal con los Institutos Nacionales de Antropología y de Bellas Artes trabajan de manera sistemática y permanente con los recursos que se dispone en la identificación para la catalogación y registro del patrimonio histórico y artístico, desarrollando proyectos y expedientes técnicos para fundamentar las declaratorias de zona y monumentos en sus ámbitos de competencia de acuerdo con la ley federal vigente. Y aquí coincido plenamente con la compañera Serrapuche, que hablaba de fortalecer los programas de investigación. Sin duda es un aspecto fundamental, porque los expedientes o las declaratorias no se hacen de manera automática, requiere un profundo proceso de investigación de especialistas, porque pareciera que la ley se menciona los monumentos históricos o monumentos artísticos como si salieran como las plantas, y no es así, requieren todo un trabajo profundo de fondo. Un aspecto en común de todas estas instituciones es la investigación y las labores de educación y divulgación que desempeñan diariamente, sensibilizando a los habitantes de las ciudades mexicanas y visitantes extranjeros para que se conozca y sea revalorada nuestra herencia pasada y presente. Conocer para conservar, conservar para divulgar y disfrutar. ¿Cómo defender lo que no se conoce? Es un elemento primordial para la protección del patrimonio cultural. Subyace en el entendimiento y el significado que asigna una comunidad a esos bienes, es decir, que su trascendencia social radica en que es una manifestación o producto de la actividad humana, que también ya se hizo mención. Por otra parte, durante los últimos años se han intensificado las labores vinculadas al desarrollo y registro de sus inventarios del patrimonio arquitectónico del siglo XX y XXI como parte de las acciones preventivas de protección por parte de las autoridades locales y federales, responsables del desarrollo urbano y la conservación. Esta herramienta técnica es fundamental que sea reconocida en el ámbito jurídico dentro de la ley federal vigente, cosa que no está acotada. La identificación no está, en el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes, como una herramienta jurídica. La protección de los bienes culturales emplazados en las ciudades mexicanas es una labor diaria, y para abordar la problemática en la salvaguarda del patrimonio en las ciudades contemporáneas, todos los ciudadanos debemos ser conscientes de que es una corresponsabilidad, es un asunto compartido en los 3 niveles de gobierno, en distintas escalas y en los diversos contextos urbanos.
Es urgente fortalecer la comunicación de las instancias responsables en los temas de desarrollo urbano, dependencias del gobierno local y federal que estén involucradas. La política urbana del país debe ser sensible por el interés arqueológico, histórico o artístico de los bienes culturales. En años recientes ha proliferado políticas públicas que reivindican la recuperación del patrimonio urbano, el interés colectivo por el espacio público. Estas políticas, que inicialmente solo se asociaban a los centros históricos y las ciudades coloniales latinoamericanas, ahora deben incluir territorios urbanizados durante el siglo XX, promoviendo la recuperación y modernización de esas zonas de manera integral, y estimular y fortalecer la creación y aplicación de una normatividad urbana y cívica, protegiendo espacios emblemáticos de la capital del país, ponderar la importancia de mantener y crear espacios públicos. Y hay que tener una mirada nacional. Yo creo que sí es muy importante la Ciudad de México, sin duda se concentra una muy buena parte del patrimonio artístico y histórico, pero cada estado tiene una riqueza invaluable que no estamos acostumbrados a revisar. No volteamos la mirada a las ciudades contemporáneas, insisto, como la ciudad de Puebla, que lejos de que sí tiene todo un patrimonio histórico importante, les sorprendería la cantidad de inmuebles artísticos del siglo XX que tiene la riqueza de la propia ciudad de Puebla. La ciudad de Mérida, con colonias como García Ginerés, que es poco conocida, nos da cuenta de todo un movimiento moderno, ejemplificado por decir algo, el Hospital Rendón Peniche de Manuel Amabilis, que da cuenta de una extraordinaria creación arquitectónica fundamental para la historiografía de la arquitectura mexicana. No olvidemos que la ciudad es un organismo vivo y que el patrimonio urbano se enfrenta a complejas disputas territoriales, a diversos intereses económicos y políticos, pero sobre todo a las presiones de algunas propuestas inmobiliarias que originan cambios de uso de suelo en áreas de conservación patrimonial, sin analizar y buscar alternativas para mitigar afectaciones al entorno urbano. Los inmuebles desocupados, abandonados, predios baldíos, ya sea de propiedad pública o privada, son los más vulnerables en este sentido. Muchas veces, más allá de que estén catalogados o que tengan un valor histórico o artístico, no valoramos la infraestructura inmobiliaria que tenemos. A veces son construcciones de los 40, 50, 60 en buenas condiciones y se demuelen sin siquiera hacer un análisis cuidadoso del vecino que tienen a los lados o en la parte posterior de estos inmuebles. La administración y conformación y actualización permanente del Sistema de Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico y su divulgación. La conformación de este sistema de inmuebles es una herramienta técnica de apoyo, fortalecido por el trabajo de investigación, que debe ser incluyente, debe de incluir a todas las universidades y escuelas de arquitectura y urbanismo, para enriquecer y fomentar este registro y esta identificación, jerarquizando los elementos identificados. Siempre pongo el ejemplo que, bueno, en nuestras ciudades están los grandes tenores, ¿no? El Palacio de Bellas Artes, el Palacio Nacional, la Catedral, pero también está el coro, están todos estos elementos edificados que nos van a dar cuenta de la traza urbana y que identificamos como parte de este patrimonio y que son tan importantes como los tenores. La elaboración de guías y publicaciones y estudios especializados de cada obra, divulgando la información relevante y mostrándola de manera accesible para todos los públicos. Y ahí coincido plenamente en la educación como la parte fundamental. Si no enseñamos desde el origen a los niños, coincido con generar planes de vinculación con la SEP, no puede ser que el patrimonio se le esté proporcionando al estudiante en un posgrado. Tenemos que identificar el patrimonio desde la infancia, nuestros adolescentes, desde luego en las escuelas, en la siguiente educación preparatoria y sin duda fortalecer el apoyo de la academia con trabajos de vinculación con los niños y los jóvenes. La identificación del patrimonio edificado permite el monitoreo y seguimiento de las tareas de intervención y de un mantenimiento preventivo o correctivo. Sensibilizar a los propietarios respecto a que habitan parte de una herencia colectiva y que resguardan un espacio que mantiene un vínculo con la sociedad
con otros periodos históricos, además de enfatizarles que el patrimonio urbano representa un activo social, cultural y económico dinámico a través de la conservación de sus valores de integridad y autenticidad. Contribuir, insisto, a la educación no formal también de turistas y habitantes respecto al capital cultural y potencial de estos sitios, así como sobre las medidas preventivas para la conservación, la salvaguardia, la gestión y transmisión del patrimonio cultural que habitan o que visitan. Es necesario que aprendamos a reconocer y valorar los elementos urbano-arquitectónicos producidos en el pasado remoto y reciente, desde el momento de su construcción en función de sus valores históricos, estéticos, simbólicos, sociales y atributos asignados a ellos, fomentar el aprender a observar, caminar la ciudad, el barrio y la colonia, recuperando la memoria urbana. Estas son algunas ideas que traemos desde el Instituto Nacional de Bellas Artes, que sin duda serán incluidas en el programa de trabajo, pues a partir de ya, porque pareciera que tenemos prisa en borrar la memoria y borrar nuestro pasado reciente. Pues hasta aquí dejo la interrogante. Muchísimas gracias. Aprovecho para que a través de su conducto le mando un fuerte abrazo a la maestra Lucina Jiménez, por favor. Íbamos a pasar con el licenciado Jorge Eduardo Jiménez, pero me está pidiendo el doctor Cotton la palabra porque en unos minutos se va a retirar. Si nos permiten, les agradezco mucho. Perdón, seré breve, tengo otro compromiso, tengo que irme. Yo, señor diputado, convocaría a la Comisión de Cultura a construir una forma de trabajo distinta a como se ha hecho siempre. Casi siempre al 11:45 se convoca una serie de foros, todo mundo va y, como se dice, lo digo con todo respeto, echamos nuestro rollo y nos vamos y quién sabe qué pasó, ¿no? Yo creo que habría que generar un proceso, digamos, y la Cámara podría ser un buen instrumento de convocatoria a las instituciones que están acá. Incluso yo pensaría en el Archivo General de la Nación. Hay un tema que tiene que ver con este llamado patrimonio documental ahora, debe de estar presente. La propia Secretaría de Cultura es la cabeza de sector, ¿no? Es la responsable primigenia, digamos. Pensaría yo en integrar de manera sistemática un proceso de trabajo a un mediano plazo, de tal manera que el resultado fuera lo suficientemente sólido, ¿no? Ver qué en términos de política pública se puede resolver, en términos de lo que le corresponde al Poder Ejecutivo, qué le corresponde al Poder Ejecutivo, al Legislativo, perdón, y poder avanzar con resultados específicos. Convocaría yo a que sostuviéramos, digamos, esta mesa de trabajo con una idea muy interesante, más sistemática. Nada más comentario con relación a lo que planteaba la doctora Serra Puche, a quien aprecio, estimo, reconozco toda su lucha, todo su esfuerzo. Y yo coincido con ella. En muchos periodos ha habido exclusión de otras instituciones, pero creo que es un problema metajurídico. No es un problema que derive de la ley. La ley no puede prohibir, no puede excluir a nadie. Alguien tiene que ser autoridad, alguien tiene que ser responsable. En ese sentido, como decía el magistrado Manuel González Oropesa, distinguido investigador de jurídicas de la UNAM, dice, pues nos guste o no, la administración pública evoluciona. Y el resultado de esa evolución es la estructura que tenemos ahora. Hay que mejorarla, hay que abrirla, hay que ampliarla para poder avanzar de una mejor manera, pero sobre planteamientos concretos, específicos. Y en ese sentido creo que tiene razón la UNAM, la UAM, las universidades de los estados, hay destacados investigadores, tendrían que formar parte de los órganos colegiados, de los consejos, porque eso enriquece la vida de las instituciones. Como lo mencionó el doctor Hernán Salas, también un teórico, un investigador, alguien que también ha trabajado codo a codo en los aportes que ha hecho la UNAM,
las propias escuelas, por ejemplo, del Instituto de Bellas Artes, del Instituto de Antropología, también han hecho aportes donde tenemos sistematizado esos aportes conjuntos interinstitucionales. Creo que eso vale la pena también rescatarlo y trabajar coordinadamente. Aquí, francamente, no tiene idea crear feudos, aislarse, porque eso simplemente hace daño. Terminaría yo señalando también que la Secretaría de Cultura tiene, por lo menos en su reglamento, tiene 16 unidades administrativas y 5 órganos desconcentrados. Uno de el INA, el INBA, Radio Educación, el INERM, INDAUTOR, son órganos desconcentrados. La doctora Castilleja planteó el tema del plagio, por ejemplo, expresiones culturales. Creo que es un asunto que no necesariamente tiene que ver con patrimonio cultural, tiene que ver con derechos de autor, ¿sí? Y ese es otro mecanismo que tenemos que trabajar coordinadamente. En algunos casos quizá coincida, en otros no, etcétera, pero creo que es importante que formen parte de alguna manera de este proceso de trabajo conjunto. Les pido mil disculpas y les agradezco muchísimo. Pues aprovecho para agradecerle, doctor Cotton, y justamente que sepan que el ejercicio que se está haciendo en estas mesas de trabajo es no solamente con un principio de parlamento abierto, sino de una comisión abierta, donde se van a escuchar precisamente a todos los actores políticos, sociales y a todas las voces que tienen que ver con estos temas. Y ahorita que lo mencionan, la semana pasada estuvimos viendo los temas de derechos de autor, yo lo iba a mencionar en este momento, donde se va a trabajar justamente con ellos y donde vamos a ver también el tema de la firma del Tratado de Beijing, justamente para tener la protección de los temas de los que estamos hablando y estar protegidos, especialmente a nuestras comunidades indígenas que tienen una cantidad de material maravilloso, extraordinario y que no están protegidos en todos los aspectos, desde el arte culinario, desde sus tradiciones, de sus absolutamente todo. Entonces, también estamos trabajando en ello. En su momento coincidiremos con las mesas de trabajo y quisiera yo que supieran que estas mesas de trabajo van a ser para sacar todas las expresiones justamente de los personas que tienen que ver en los temas específicos y que vamos a sacar un análisis, y la propuesta precisamente es que en un futuro o en la próxima reunión esto que no sea una sola mesa, sino incluso ya se les avisará para el próximo mes que iniciamos pues ya nuestro primer periodo ordinario del